Hola, bienvenidos a Ciencia Online. Hoy aprenderemos cómo balancear una ecuación redox utilizando el método de ion-electrón en medio ácido. Además, el enunciado del problema nos dice que identifiquemos tanto los agentes oxidante y también el agente reductor. La ecuación dice lo siguiente: en medio acuoso, el anión nitrito reacciona con el anión dicromato para formar cation cromo y anión nitrato. Pues bien, cuando me enfrento a una ecuación redox, lo primero que debo hacer, siempre y cuando no esté balanceada, ¿verdad? En este caso me puedo fijar que el cromo, por ejemplo, hay 2 moles de cromo acá y hay 1 mol de cromo acá, por lo tanto es una ecuación que no está balanceada. Por tratarse de una ecuación redox, lo primero que debo hacer es conocer los estados de oxidación de cada uno de los elementos presentes en la ecuación para darme cuenta cuál es aquel que gana electrones y cuál es aquel que pierde electrones, ¿verdad? Recordemos que una reacción redox es un movimiento de electrones, en que una especie cede electrones y otra especie los acepta. Pues bien, comencemos elucidando cada uno de los estados de oxidación de los iones presentes en esta ecuación. Comencemos con el anión nitrito. El estado de oxidación de oxígeno es -2. Casi siempre el estado de oxidación de oxígeno es -2, excepto cuando forma peróxidos. En este caso, sería -2. Si la carga formal del anión nitrito es -1 y oxígeno -2, pero tengo 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Me genera una carga de -4. ¿Cuál debiese ser el estado de oxidación de nitrógeno? +3. -2 por 2 es -4 y +3 es -1, que es la carga formal del anión nitrito. Veamos qué pasa para dicromato. El estado de oxidación de oxígeno nuevamente es -2, pero ahora tengo 7 moles de oxígeno. -2 por 7 es -14. ¿Cuál sería el estado de oxidación de cromo para que la carga formal de dicromato sea -2? Considerando que tengo 2 moles de cromo, +6. -2 por 7 es -14. 6 más 2, 12. 12 menos 14, -2. El estado de oxidación de cromo, del catión cromo, ya está, es -3. Veamos qué pasa con el anión nitrato. Oxígeno nuevamente es -2. -2 por 3 es -6. ¿Cuál debe ser el estado de oxidación de nitrógeno para que la carga formal del anión nitrato sea -1? Bien, +5. Excelente. Como pueden ver, me doy cuenta inmediatamente que el elemento nitrógeno cambia su estado de oxidación desde +3 a +5. Y el elemento cromo cambia de +6 a +3. Por lo tanto, hay uno que está cediendo electrones y hay otro que los está aceptando. Para eso lo que tengo que hacer es identificar las semireacciones tanto de oxidación como reducción. ¿Cuál es la especie que participa en la oxidación? ¿El anión nitrito o el dicromato? ¿Cuál es el que se oxida? Excelente, el anión nitrito. El anión nitrito se convierte en anión nitrato. Se está oxidando. Cambia su estado de oxidación el nitrógeno de +3 a +5. Por lo tanto, una oxidación es cuando un elemento aumenta su estado de oxidación. En este caso, de +3 a +5. ¿Por qué razón aumenta su estado de oxidación? Porque está perdiendo electrones. Por lo tanto, veamos cómo queda balanceada esta semi-reacción de oxidación. Lo primero que debo balancear es la masa. En este caso hay 2 elementos, nitrógeno y oxígeno. La masa de nitrógeno está balanceada. Si ustedes se fijan, hay 1 mol de nitrógeno en el nitrito y 1 mol de nitrógeno en el nitrato. ¿Qué pasa con el oxígeno? En el nitrito hay 2 moles y en el nitrato hay 3. Por lo tanto, está desbalanceada.
¿De qué manera balanceo? ¿De qué manera podría balancear la masa de oxígeno? ¿Quién me aporta oxígeno dentro de esta ecuación química? El agua. El agua es el compuesto que me aporta la masa de oxígeno necesaria para poder balancear esta semireacción. ¿Por qué razón? Porque está en un medio acuoso. Y al estar en un medio acuoso, el agua participa dentro de la reacción, no como reactante ni como producto, pero sí como aporte de masa. Por lo tanto, un mol de oxígeno, 2 moles de oxígeno son 3 moles de oxígeno. Por lo tanto, tengo balanceado hasta acá el nitrógeno y el oxígeno en masa. Pero acá me ocurrió un problema porque agregué 2 moles de hidrógeno. ¿De qué manera balanceo la masa de hidrógeno? Es el medio ácido el que me aporta la masa de hidrógeno necesaria para poder balancear esta ecuación. Ahí está el medio ácido que les comenté al principio para poder balancear esta ecuación a través del método del ion-electrón. ¿Cómo queda entonces? 2 moles de hidrógeno, 2 moles de hidrógeno. Oxígeno, vimos que tenían 3 y 3. Nitrógeno, nitrógeno. Perfecto, la masa está balanceada. ¿Qué me falta ahora? Balancear las cargas. Si me fijo en los reactantes, ¿cuántas cargas tengo acá? El agua, carga 0. Nitrito, -1. Es decir, en los reactivos tengo una carga de -1. Y en los productos, el anión nitrato, me aporta una carga de -1. Y el hidrógeno, el protón, el hidronio, me entrega una carga de +1. Pero hay 2. Hay 2 moles. Por lo tanto, una carga de +2. ¿Con qué partícula balanceo cargas? Con los electrones que se mueven en esta reacción redox. ¿Dónde debo sumar los electrones? ¿En el lado de los reactantes o en el lado de los productos? Si acá tengo una carga de -1 en total y acá tengo una carga de +1, debo sumarlos en el lado de los productos, porque los electrones me aportan cargas negativas. Por lo tanto, -1 más 2 menos 2 es igual a -1. Es como si esta carga del hidrógeno se anulara con la carga del electrón, 2 y 2, 2 positivas, 2 negativas, y quedaran solamente estas cargas, ¿verdad? Se puede ver que está la ecuación correctamente balanceada tanto en masa como en carga. Y así queda la semi-reacción de oxidación. El anión nitrito pierde 2 electrones para formar un mol de anión nitrato. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con la siguiente semireacción, la semireacción de reducción. ¿Cuál es la especie? ¿Cuál es el anión que está presente en esta semireacción? Por supuesto que es dicromato. El dicromato que se convierte en catión cromo. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Balanceo masas. Es importante que los ejercicios de química mantengan siempre un orden para ir resolviéndolos. De esa manera no se equivocarán en el desarrollo de los ejercicios. La masa de cromo son 2 moles. 2 moles de cromo. Correctamente balanceado. ¿Qué pasa con el oxígeno? Acá tengo 7 moles y acá nada. ¿De dónde obtengo la masa de oxígeno? Disolvente, del agua. Pero 7 moles de agua. ¿Para que quede correctamente balanceado la masa de oxígeno? 7 oxígenos, 7. ¿Qué me quedó desbalanceado ahora? El hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? ¿Cuántos moles de hidrógeno? 14. 7 por 2, 14. ¿Dónde debo sumarlos? 14 hidrógenos. ¿Por qué H más? Porque está en un medio ácido la reacción. El ácido presente es quien me aporta la masa de hidrógeno necesaria para balancear la ecuación. ¿Balanceadas las masas? Correcto. 14 hidrógenos, 2 cromos, 2 cromos, 7 oxígenos, 7 oxígenos.
¿En qué me fijo ahora? En las cargas. ¿Qué partícula balancea cargas? Los electrones que se mueven en esta ecuación. Veo cargas formales. 14 cargas positivas tengo acá. 2 cargas negativas. Por lo tanto, en los reactantes tengo 12 cargas positivas. ¿Verdad? La suma. 14 menos 2, 12. ¿Cuántas cargas tengo acá en los productos? 2 por 3 más 6. El agua es neutra, carga 0. 2 por 3 más 6. 12 y 6. Está desbalanceado, ¿verdad? ¿Dónde debo sumar los electrones? ¿Y cuántos? En el lado de los reactantes sumo 6 electrones. De esta manera, las cargas quedan correctamente balanceadas en esta semireacción de reducción. La siguiente etapa es sumar estas 12 semireacciones para obtener solamente una ecuación completa que esté correctamente balanceada. Para eso, el siguiente paso es igualar la cantidad de moles o de equivalentes de electrones, tanto en la semireacción de reducción como en la semireacción de oxidación. Me explico. Acá hay 2 equivalentes de electrones. Acá hay 6. No son iguales. Para poder sumar estas 2 semireacciones, debo igualar esta cantidad de electrones. Como me doy cuenta que el 6 es múltiplo de 2, lo que me conviene hacer de manera más simple es amplificar por 3 la semireacción de oxidación completa, ¿verdad? Para que se mantengan los balances, debo amplificar por 3 la semireacción de oxidación completa y de esta manera la cantidad de electrones quedarán iguales en ambas semireacciones. Veamos cómo queda. Al amplificar por 3 la semireacción de oxidación, queda entonces que 3 moles de agua más 3 moles de nitrito me originan 3 moles de nitrato, 6 moles de hidrógeno, de protones, y 6 electrones. ¿Verdad? ¿Se fijan? En la semireacción de oxidación que está amplificada por 3. La semireacción de reducción queda tal cual. ¿Verdad? 14 moles de hidrógeno, 1 mol de dicromato, los 6 electrones, 2 moles de catión cromo y 7 moles de agua. Y procedo a sumar. Al sumar se elimina la cantidad de electrones, ya que son iguales, originando esta ecuación química. Los 3 moles de agua, ¿verdad? Que son estos, más los 3 moles de nitrito, más los 14 moles de hidrógeno, o de hidronio, o de protones, como ustedes quieran llamarle, más el mol de dicromato. Eso me origina los 3 moles de nitrato, los 6 moles de protones, 2 moles de cromo, de catión cromo, y 7 moles de agua. ¿Verdad? En el fondo lo que hice fue juntar ambas semireacciones en una sola completa. Si ustedes observan bien, hay compuesto agua en los reactantes y en los productos. Hay protones en los reactantes y en los productos. Por lo tanto, eso lo debo restar. Si tengo 3 moles de agua acá y tengo 7 moles de agua acá, en la ecuación iónica balanceada en medio ácido, debiesen quedar 4 moles de agua en los reactantes, ¿verdad? Porque 7 menos 3, 4. Y lo mismo ocurre con los protones. 14 menos 6, 8 protones. El resto queda tal cual. Y así queda la ecuación correctamente balanceada
en medio ácido para esta reacción química? Si gustan lo podemos revisar. Nitrógenos. ¿Cuántos tengo acá? 3. 3. Oxígenos. 3 por 2, 6. Más 7, 13. 3 por 3, 9. Más 4, 13. Protones o hidrógeno, 8. 4 por 2, 8. Cromo, 2. 2 cromo. Y el oxígeno, que ya lo vimos por supuesto anteriormente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Poco complicado. Bueno, les recomiendo seguir paso a paso la metodología para ir desarrollando este ejercicio. Lo importante que les quiero mencionar antes de pasar a la siguiente etapa es que aprendan muy bien la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, para que ustedes sepan cómo los compuestos disocian cuando están en un medio acuoso, cuando están en una disolución, en una solución. ¿Por qué es importante? Porque he visto que tienden algunos alumnos a disociar, por ejemplo, acá el dicromato o acá el nitrito, y la verdad es que estos aniones están juntos en una disolución acuosa. No disocia el nitrógeno del oxígeno, ni el cromo del oxígeno. El dicromato va junto, siempre está junto. Y el nitrito, lo mismo. Y el nitrato también. Entonces es importante que manejen esta nomenclatura inorgánica para saber cuál es el catión y cuál es el anión dentro de un compuesto. Y de esa manera sea mucho más fácil enfrentar un ejercicio de estas características como un balanceo de ecuación redox. Bien, lo siguiente que les quiero comentar es, ¿qué pasa si esta misma ecuación, una vez que la obtuve balanceada en medio ácido, además el ejercicio me lo pide, pero en medio básico? Procedo de la siguiente manera. Teniendo la ecuación balanceada en medio ácido, ¿verdad? Es la misma ecuación que proviene de la diapo anterior. Lo que debo hacer para convertir o para llevar, para transformar este medio ácido a un medio básico es neutralizar este ácido. ¿Cómo lo neutralizo? Con una base. ¿Cuál es la base que va a neutralizar estos protones en medio acuoso? El anión hidroxilo. El anión hidroxilo, o H-, es quien me va a neutralizar estos 8 moles o 8 equivalentes de protones. Para que se mantenga el balance de masa y el balance de carga dentro de la ecuación balanceada, debo agregar la base tanto en los reactantes como en los productos. ¿Cuántos moles o cuántos equivalentes agrego de la base del anión hidroxilo? La misma cantidad que existe de protones. ¿Para qué? Para que esta cantidad de base neutralice a la cantidad de ácido. ¿Qué se forma cuando el H+ o el protón reacciona con el OH-? Se forma agua. ¿Cuántos moles de agua se van a formar? 8. Que una molécula de agua contiene, un mol de agua contiene un mol de protones y un mol de OH, ¿verdad? Por lo tanto, 8 moles de protones más 8 moles de hidroxilo forman 8 moles de agua. De este lado, sigo manteniendo los 8 equivalentes o los 8 moles de anión hidróxido. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que resta ahora es darme cuenta que en ambos lados tengo moles de agua, los que debo restar. 8 menos 4, de este lado me debiesen quedar 4 moles de agua, ¿verdad? Quedando la ecuación entonces iónica balanceada en medio básico, como 3 moles de anión nitrito, más dicromato,
más 4 moles de agua. Estos forman 3 moles de nitrato, 2 moles de catión cromo y 8 moles de anión hidroxilo. Pues bien, así hemos llegado al final de este video. Ha sido un poquito más extenso que los anteriores. Espero que haya sido de utilidad. No olvides suscribirte. Es importante tu apoyo para continuar con este contenido. Y bien, cualquier comentario me lo dejas por favor abajo. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.